Hola, salud y bendiciones. Somos Iván y Eglis de Casa de Oración. Síguenos en Twitter e Instagram como @casadoración y en la web casadoración.com. Hoy deseamos compartir con ustedes este tema. Queremos hablar precisamente de la intercesión, Iván, porque pues para nadie escapa la situación que hemos estado pasando desde hace años y que se agudiza y que vemos como que no hay un escape, no hay una salida, pero sí la hay. Pero el Señor está esperando que de nuestra intercesión, realmente la palabra con la que hemos estado durante todo este tiempo, con la que la iglesia nos ha hablado muy claro de esa intercesión, de ese ayuno, de esa oración, de esa limosna que nosotros tenemos que hacer para poder acercarnos al corazón de Dios. Entonces, a través de la intercesión eficaz, nosotros nos podemos mover en ese mundo espiritual, que es lo que realmente nosotros no vemos con nuestros ojos humanos, pero creemos que eso está afectando, que eso afecta al hombre, que el mal y el maligno afecta al hombre, siempre a la cizaña, y que es el mal el causante y el daño de todos los estragos que se están haciendo en nuestra patria. Entonces nosotros, si no oramos nosotros, si no intercedemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no intercedemos todos ustedes, los que escuchan Radio Natividad, díganme, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que interceder por nuestra nación, por nuestra patria. Y entonces hablamos de esos recursos, ¿verdad, Iván? ¿Cuáles son los recursos? Ya desarrollamos el primero, que era el poder y la autoridad que hemos recibido de Jesús y de la autoridad de la iglesia, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y el ayuno. Vamos a hablar hoy sobre el nombre de Jesús. Sí, el nombre de Jesús, que sin duda alguna que queremos orar, que queremos pedirle al Señor, que queremos enseñar, que queremos sanar al enfermo. Cada cosa, cuántas cosas nosotros nos deseamos, ¿verdad? Como católicos, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, poderlo hacer, poderle imitar a Él, para vencer al enemigo en cada una de las circunstancias que se nos presenta en nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios, Eglis, amigos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo, voy a leerlo desde el versículo 12, lo siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nombre de Jesús es más poderoso. El nombre de Jesús, o sea, hermano, que cualquier otro nombre. Nosotros todo lo que le pidamos al Padre definitivamente lo tenemos que pedir es en el nombre de Jesús, que fue quien derramó su preciosísima sangre por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Solo Él, solo en su nombre santo nosotros podemos pedir. No podemos pedir de repente, claro, sí podemos pedir por la intercesión de santos y santas, pero realmente nuestra oración tiene que estar centrada, y nos lo dice la Biblia, que tenemos que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Hace años, Iván, yo tuve la dicha de conocer aquí en San Cristóbal a la hermana Francisca de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Sí? Quien falleció el 31 de diciembre, sí, del año pasado, y ofreció su vida por Venezuela. Esta hermana, recuerdo que habíamos un grupo de personas escuchándola, y ella pues nos hablaba precisamente del nombre de Jesús, de lo importante del nombre de Jesús. Y recuerdo que nos regaló un libro que es El nombre de Jesús. Lo fotocopiamos, a mí se me extravió, pero realmente les quiero pedir que si ustedes, yo creo que eso lo pueden vender en las librerías católicas. ¿Seguro? El nombre de Jesús. Miren, es hermosísimo, y realmente el poder, la eficacia de pronunciar el nombre de Jesús en el bien, o sea,
para el bien, de bendecir, porque como ya hemos dicho, Iván, nosotros no podemos pedir cosas que sean para hacerle daño a otros. Exacto. Todo lo que pidamos tiene que ser para el bien. Aunque estemos llenos de cólera, de ira, de rabia, nosotros no podemos hacernos eco de eso, sino que tenemos que pedirle al Señor en el nombre de Jesús lo bueno, de bendecir, de ayudar, para que sea el Señor el que se manifieste, porque Dios se manifiesta en la unidad, no en la desunión. Sí, y poderlo reconocer sobre todo. Dice la palabra de Dios, iglesia, amigos, en Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses. Me encanta. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Lo podemos leer desde el versículo 5, 6, pero desde el 9 dice lo siguiente: por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda rodilla ha de doblarse ante el nombre de Jesús, el más alto nombre, el más excelso nombre, el nombre que está por sobre todo nombre. Ante Él, hermanos, es que nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla, y es hora, en este momento, en esta situación por la que atravesamos, que debemos doblar rodillas. ¿Desde cuándo tú, hermano, no doblas rodillas? Dime, ¿desde cuándo no doblas rodillas para pedirle al Señor? Pues aparte de tus problemas personales, por este problema que nos afecta a todos, ¿desde cuándo no doblas rodillas? Alguien me decía en estos días que otra persona le dijo: usted tiene dos amigas muy buenas para ayudarle a orar por su esposo. Y ella le dijo: sí, ¿quiénes? Bueno, sus rodillas. Esas son nuestras buenas amigas. Entonces, doblemos rodillas. Muéstrame tus rodillas y veré qué tanto oras. Exactamente. Bueno, y entonces el otro recurso espiritual con el cual podemos luchar y con el cual podemos interceder en este momento y siempre, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de comunidad, como en el mundo entero, como en nuestra patria, porque tiene mucho poder, es la sangre de Jesús. Así es. La sangre de Jesús es otro recurso espiritual que es poderosísimo, Iván, porque es ante la sangre de Jesús, es por la sangre de Jesús que nosotros tenemos acceso al Padre. Así es. Es esa sangre del Cordero la que rompió definitivamente, la que rascó el velo del templo, y nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo, ¿verdad? Es esa sangre que de una vez y para siempre selló el pecado. Eso puedes proclamar Hebreos, ¿verdad? Sí, Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice: hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, fíjate, nos dice que purificados los corazones de la mala conciencia. Tenemos que realmente purificar nuestros corazones, porque ahí donde hay muchas cosas. Si yo voy a orar pero con un corazón lleno de intriga, lleno de odio, lleno de celo, yo mismo le estoy poniendo un techo a mi oración. Yo no puedo ir a pedirle al Señor algo si tengo algo con mi hermano, y eso también nos lo decía la liturgia de estos días. Sí. Si tienes algo con tu hermano, deja esa ofrenda, o sea, y vas a ofrendarle al Señor, deja esa ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y regresa. Entonces, nosotros no podemos realmente orar si tenemos un corazón lleno de odio, si matamos a nuestros hermanos con el odio. Bueno, es el evangelio de hoy, ¿sí? Donde nos dice que no podemos, o sea, que nosotros tenemos que ser más perfectos que los mismos fariseos que dicen no matar, no robar, pero el que odia a su hermano ya lo ha matado.
ya lo han matado. Entonces, ¿cuántos hemos matado con el odio, con la intriga, con la cizaña? Y en estos momentos, con tan solo saber que no piensa igual que yo, ya lo he matado con una mirada, con un mal deseo, con una mala palabra. Y ante todo eso, pues no tenemos el derecho, ¿no?, de poder entrar a la presencia del Señor, que es su sangre, la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros, poder contemplarla, de poder tener acceso al Señor, al lugar santísimo, a su presencia. ¿Y quién no desea? ¿Cuántos? Es que si hacemos una encuesta allí en la calle y le preguntamos a nuestros hermanos si quieren ir al cielo, ¿cuántos van a decir que no? Todos van a decir que sí, porque yo pensé que iba a decir que todos iban a decir que no. Todos van a decir que sí, pero ¿cómo estamos actualmente? Esa conciencia, eso que nos habla aquí en Hebreos, que nos habla de tener una conciencia, purificar nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Esa agua pura del Señor es la misericordia. Claro que sí. Esa agua, acordémonos que cuando el Señor se mostró a Sor Faustina, ¿verdad? Y le abrió su corazón y o sea, brotó esa agua sangre. Esa agua es la sangre, es la misericordia del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clamar misericordia si nosotros no somos misericordiosos con el hermano? Por eso ese lugar santísimo, que es donde Dios mora, que lo tenemos allí en la Eucaristía, para visitarlo cuantas veces queramos, cuantas veces podamos, acompañarlo. Él que está preso por nuestro amor, Él que está preso por nuestro amor, el lugar donde Él mora, la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, los sacramentos, pero también donde puede haber un lugar santísimo, Iván, en mi corazón. Allí en donde mi corazón, allí es donde el Señor. Y cómo precisamente por eso es, si yo no tengo un corazón limpio, unas manos puras, un corazón que ame a pesar de, ¿cómo voy a poder entrar en ese lugar santísimo de mi templo? Pues yo soy templo del Espíritu Santo y en mí también debe habitar el Señor. Y estamos hablando precisamente de la sangre de Cristo. La sangre que antiguamente, ¿qué significado tenía la sangre de los cabritos, verdad? Que llevaban al templo, ¿verdad? Como sacrificio, la sangre derramada de esos animales, claro, cada vez que como expiación de los pecados de esos hombres. Pero Jesucristo vino a hacerlo todo perfecto. Perfecto, y entonces Él entregó su propia sangre, la sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza, porque ya no era un animal, ¿verdad?, el que le iban a entregar la sangre al Padre, sino realmente la sangre de su propio Hijo, la sangre perfecta. Y por eso nos dice Hebreos 9:12, una cita bíblica tan hermosa, dice: entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Entonces, y el mismo Jesús, lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14:24, cuando él dice, les digo, les digo, esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. En favor de muchos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no hacernos de esa promesa que el Señor derramó esa sangre por el favor de muchos, por el favor de todos, de toda la humanidad? Y en estos momentos, ¿verdad?, agarrarnos para poder nosotros orar, interceder a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Celestial nos vea a través de los ojos de su Hijo Jesús, a través de la sangre y del agua que brotó de su costado, que el Padre nos pueda ver con ese amor, que el Padre no nos trate según nuestros pecados, porque como decía en estos días, bueno, en la Eucaristía, una Eucaristía hermosa del Padre Luis Toro, y como han dicho muchos que han estado tras estos micrófonos, ¿cómo estará Dios de verdad? ¿Cómo nos verá el Señor a nosotros que somos tan duros, tan testarudos, tan de corazón necio, tan opacados de mente? Entonces, como dice una traducción de la palabra, brutos contumaces, dice una traducción de la palabra. Entonces, no, tenemos que pedirle al Señor
que no nos traten como merecen nuestras faltas, como merecen nuestras culpas, sino que nos vea a través de los ojos de la sangre de su Hijo, cubrirnos con la sangre del Cordero, porque así el Señor pasará su mirada sobre nosotros, o sea, su mirada de también de ¿cómo te digo yo? Su mirada fuerte, su mirada dura, porque el Señor es lento a la cólera y rico en misericordia, pero el Señor también es fuerte. Entonces, esa mirada, que nosotros nos podamos cubrir con la sangre de Cristo para que Él, cuando nos mire, nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea a su Hijo en nosotros y tenga piedad y misericordia. Dicen que la oración es la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre, y es la manera de nosotros encontrarnos con Dios, ¿verdad? En la oración, pero asimismo reconociendo a Jesús como Dios y Señor, y ya lo voy a leer en Romanos. Es que Jesús nos tiene cubierto con su sangre preciosa. Dice Romanos 10:9, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esa es la fe. Doble, fíjate. Creerlo en el corazón, pero también proclamarlo. La importancia de proclamar, de creer en el corazón, porque muchas veces si yo proclamo pero en mi corazón no hay fe, pues tampoco, estoy vacilando, y como dice Santiago, mi oración es como las olas del mar que van y vienen. No, yo debo creer en mi corazón y debo proclamarlo con mi boca, con mi voz. Entonces, proclamemos bendiciones para nuestra patria, proclamemos bendiciones para nuestros hijos, proclamemos bendiciones para nuestra familia. Es importante proclamarlo, decirlo con nuestra voz. Reconocerlo con nuestras propias palabras. Y creerlo con nuestro corazón. Y creerlo con nuestro corazón, porque nuestras palabras, así como las palabras allí en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que fue la palabra, y dijo Dios, la palabra hágase. Se hizo, hágase. Hoy tiene que hacerse en nuestro hogar, en nuestra familia y en cualquier circunstancia de nuestra vida. La palabra es creadora, pero fíjate, también de lo que sobreabunda, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. El amor, ese amor grande y misericordioso de Jesús por cada uno de sus hijos amados. Y tú y yo somos hijos amados de Dios. Y aquel que está allá en la calle también es hijo de Dios. Por eso es que todos ante los ojos somos sus hijos amados. Y lo que menos quiere Dios de cada uno de nosotros es que nos perdamos. Pero debemos orar los unos por los otros. Debemos interceder los unos por los otros. Por eso es que cuando yo hago daño es porque no me he dejado amar del Señor. Cuando yo me dejo amar del Señor y descubro ese amor tan grande que Dios tiene por mí, y cuando yo descubro que en mi hermano también está Dios, es la presencia, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo voy a atacar yo a un hermano donde yo sé que está la presencia viva y real del Señor? Bueno, y seguimos con esto, otro de los recursos con el tema de hoy de esa intercesión, como nosotros como pueblo santo del Señor podemos unir nuestras oraciones con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para interceder ante el Padre por una determinada situación. Y el otro elemento con el cual nosotros podemos interceder es el ayuno. El ayuno realmente es un recurso eficaz, Iván, es un recurso eficaz. Ayunar, porque fíjate, no comer. Exacto, porque fíjate, ese es lo que significa realmente ayuno, pero ya vamos a hablar sobre eso. Ajá. Fíjate lo que nos dice el Señor Jesús cuando se le acercan sus discípulos y le dice que no pudieron expulsar el demonio de un hombre que estaba poseído. El Señor les dice que solo con ayuno y oración. Así es. Entonces hay muchas situaciones difíciles en nuestras vidas, muchas situaciones fuertes como la que estamos atravesando, que es con ayuno y oración, con ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno? Ustedes se preguntarán qué es el ayuno. Bueno, hay un ayuno total donde la gente toma agua, ¿verdad? O está pan y agua. Hay un ayuno también donde se hace una sola comida en el día. Y pues ese es el ayuno, pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos con ayuno. Nuestra Iglesia Católica nos manda 2 veces al año a ayunar, que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo.
que es obligatorio, pero podemos ayunar no las veces, debemos ayunar con frecuencia porque para el Señor es agradable la mortificación del cuerpo. Además que la mortificación del cuerpo nos ayuda a dominarnos nosotros mismos, nos ayuda a doblegar el pecado que hay en nosotros, la concupiscencia que hay en nosotros. Pero hay que tener cuidado con el ayuno, porque muchas veces alguien dice, no, yo estoy ayunando hoy, y resulta que es una muchacha que no quiere engordar, y entonces está buscando el ayuno como un pretexto para no engordar. Ese no es el ayuno agradable al Señor. Otras personas que tenemos alguna condición de salud por la cual no podemos saltarnos alguna comida, no podemos dejar de comer, entonces esa no puede ser la excusa para no ayunar. Podemos cambiar si, por ejemplo, la condición de los diabéticos, la condición de los hiperglicémicos y una serie de condiciones de salud que no pueden dejar de comer. Pero es que yo puedo dejar de comer algo que me guste mucho y comerme algo que no me guste, que esté dentro de lo permitido que yo pueda comer, claro. ¿Verdad? O ayunar, por ejemplo, de mis palabras. Me gusta hablar tanto. Voy a ayunar de mis palabras, voy a ayunar de las miradas. Esos hombres que parecen autómatas cuando pasa una muchacha, llegan y voltean la vista. Bueno, voy a ayunar de mirada, voy a ayunar de palabras, voy a ayunar hoy del celular, voy a ayunar del computador, voy a ayunar, tantas cosas. Hoy compartíamos eso con nuestros hijos en el almuerzo, ¿verdad? Y cada uno decía, usted puede ayunar con tal cosa. O sea, como nos conocemos, pues todos sabemos qué es lo que más nos exacto, por lo menos hay que ayunar cuesta. Con el chocheco que no le gusta. Pues fíjate. Bueno. Mira, y hay una parte que es la abstinencia, que también se puede utilizar. Claro. En ese aspecto. Hay una parte, una cita bíblica que me encanta mucho, Eglis, que está en 1 Corintios 7, que nos habla sobre los consejos generales hacia los casados, ¿no? Y hay una parte que dice, el 7:5, dice lo siguiente, y lo quiero compartir con todos ustedes. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Claro, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un ayuno en la pareja, ¿verdad? Claro, excelente. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque, como lo dice San Pablo, es muy puntual y muy específico para una oración, muy puntual, ¿ok? Entonces, al contrario, o sea, inclusive hay personas que se pueden también entonces valer de esto para suspender su vida íntima con su esposo. Ojo, cuidado. Sí se puede hacer, y sí el que esté dispuesto lo puede hacer para la oración, y tiene que ser muy puntual, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo, que es muy importante. Y Dios es muy sabio. Yo hace poco en un retiro de pareja lo compartí y decía que era eso, ¿no? Que Dios es muy sabio, porque Él, sin querer, queriendo, Egli nos permite que podamos ayunar. Él le da a la esposa, nuestra esposa, le da un tiempo dentro del mes que no se pueden tener relaciones. Ese es el tiempo de ayunar. Entonces, y de abstenerse en este caso. Entonces, ¿por qué nosotros, pues los hombres, respetamos ese momento, ese tiempo, y lo dedicamos a la oración? ¿Qué les parece? Ayunar. Y hablábamos algo aquí con Darwin que nos preguntó algo muy importante, ¿no? Ya le dijimos a él cómo puede ayunar, pero fíjate que nos acordamos que cuando la Virgen de Fátima, en una de sus apariciones a los pastorcitos de allá de Fátima, ella les pedía que comieran hierbas amargas, ¿no? Y ella les decía que cada vez que hicieran un ayuno dijeran, es por amor a Dios y por la conversión de los pecadores. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacerlo, porque nos decía Darwin, y es cierto, por muy pequeño que sea el sacrificio que yo haga,
si yo internamente elevo mi alma, mi espíritu, mis sentidos a Dios y le digo, Señor, es por amor a ti y por la conversión de los pecadores, el Señor, y lo unes a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tiene significado y trascendencia. Ayer leíamos algo del pan tostado, ¿verdad, Iván? Leíamos una anécdota del pan tostado, de una mujer que llega su esposo a comer en su casa y su esposa le sirve el pan tostado, pero ya quemado. Y entonces su hijo se queda esperando a ver qué va a hacer el papá con el pan, si se lo va a comer o no se lo va a comer. Y el papá llega a comer el pan, le unta mantequilla y empieza a comer y empieza a compartir con ellos. Después que termina la cena, a su esposa al final le pide disculpas porque se le quemó el pan y el esposo le dice, tranquila mi amor, a todos nos puede pasar. De vez en cuando. Pero fíjate, exacto. Después el niño le pregunta, se le acerca a la habitación y le dice, papá, ¿de verdad te gusta el pan tostado quemado? Y el papá le dice, no me gusta, pero tu mamá hoy tuvo un día muy difícil, está cansada y nosotros no podemos hacerle el día más difícil. Entonces, un pan tostado quemado de vez en cuando no hace daño. Y imagínense ustedes, cuánto en nuestra casa, las amas de casa que sirvan algo, de una vez chacatan, saltan todos, ¿por qué hizo esto, verdad? O cuando alguien comete cualquier error. Entonces ese es un ayuno. ¿No te gustó la comida que preparó tu mamá hoy? Cómetela, mamá, qué rico, qué bueno, la felicito, muy bueno. ¿No te gustó que tu esposo dejara la toalla tirada y los zapatos botados? Recógelo. Es por amor a Dios, claro, y por la conversión de los pecadores. O sea, esos pequeños sacrificios, ofrezcámoselos al Señor. Y bueno... pero el ayuno no es que nosotros vamos a cambiar a Dios, no. El ayuno nos debe llevar a que nosotros los que debemos cambiar. Así que eso tenemos que tenerlo muy, pero muy importante. No que yo voy a ayunar para hacer esto, para que Dios... y pensando cualquier cosa que no realmente sea necesaria, sino por lujo, por cosa de uno. ¿Sí? No, eso Dios no, para Dios eso no va a ser. No vamos a cambiar a Dios por eso. No, eso nos debe llevar a nosotros a una conversión. El ayuno mejora nuestra relación con Dios. Y sabes que escuchaba algo, el ayuno nos hace que Dios vea que estamos en serio, que estamos orando en serio. El ayuno es el ponerle la seriedad a la cosa. Este va en serio, lo que me está pidiendo es en serio porque está ayunando. Entonces el Señor ya ve con esos sacrificios, Él se acerca y Él está pendiente, y entonces es cuando en el momento de la prueba Él va a estar con nosotros, Él nos va a asistir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido fieles con Él, Él va a ser también fiel con nosotros. En la palabra de Dios hay muchas citas bíblicas que tienen referencia con lo que tiene que ser con el ayuno, la abstinencia y después entregarle al Señor todos esos sacrificios. Para el próximo programa, Dios mediante, si Dios lo permite, vamos a hablar de esto y por supuesto de este ayuno escogido por Dios que nos habla Isaías 58. Claro, muy importante. Esto ha sido todo por el momento. Deseamos que la información compartida haya sido de bendición para usted y su familia. Recuerde visitar nuestras redes sociales y página web casadeoracion.com. Hasta una próxima entrega.